Hola, qué bueno que nos acompañas en este día. Quiero hablarte de un tema muy importante que tiene que ver con las señales de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es clave porque estamos viviendo momentos muy interesantes y te vas a dar cuenta que la Biblia sí nos enseña que hay ciertas cosas que van a suceder antes de su segunda venida o antes del fin del mundo. De hecho, nuestro Señor Jesús platica de esto con sus discípulos en Mateo 24, verso 3. Dice, y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo. Ahora, ellos querían saber. En versículos anteriores, nuestro Señor Jesús les hablaba de que el templo sería destruido. Y para ellos, en el momento en el que el templo fuera destruido, entonces sería el fin del mundo. Pero nuestro Señor Jesús les dice, bueno, tienen que suceder otras cosas. Y de hecho, de eso vamos a hablar tú y yo hoy. Verso 36 del mismo capítulo 24 nos dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ahora, solo el Padre Celestial sabe, y tú y yo no podemos saber exactamente cuándo es que nuestro Señor Jesús va a regresar o cuándo es que será el fin del mundo, pero sí podemos saber cuando se acerque la hora por varias cosas que la Biblia nos enseña. ¿Ok? Entonces, de este día vamos a estar hablando de ellas, y una de ellas, por ejemplo, es la primera es Israel sería nuevamente una nación, volvería a ser una nación. Tú y yo sabemos que Dios le había dicho al pueblo de Israel que si ellos se rebelaban en contra de él, si no le obedecían, si no escuchaban su voz, entonces serían dispersados. Eso fue lo que Dios les dijo. Bueno, sabemos que así fue hasta 1948, cuando llegó un tiempo es precioso. ¿Por qué? Porque volvieron a ser, Israel volvió a ser una nación, y desde ese día muchos han ido regresando. Ahora, esto fue profetizado, por ejemplo, en el capítulo 37 de Ezequiel, y por ejemplo, yo te voy a leer el verso 21, dice, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, dice, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Entonces Dios profetizó que regresarían. Verso 22, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos por ello, rey, dice, y nunca serán dos naciones más, dice, y nunca más serán divididos en dos reinos. Entonces nos habla de que vendría unidad, serían una nueva nación, o serían formados nuevamente. Ahora, otra de las cosas que nos dice en Mateo 24, a partir del verso 32, dice, de la higuera aprended la parábola. Tú y yo tenemos que saber que en muchos de los casos, cuando se habla de la higuera, por ejemplo en la Biblia, está hablando de Israel. Y esto es para ti y para mí, este es para beneficio tuyo y mío. Lo que nos va a decir aquí nuestro Señor Jesús, está hablando de las señales del fin. Entonces dice, aprendan de la higuera. Dice, cuando ya su rama esté tierna o está tierna, dice, y brotan las hojas. Bueno, aquí si la higuera representa Israel, y cuando nos habla que la rama está tierna, bueno, podría estar hablando de Israel recién formada. Dice, y cuando brotan las hojas, bueno, estamos hablando de la primavera. Y dice, sabéis que el verano se acerca. ¿Sí? Entonces nos está hablando de un proceso del desarrollo de una higuera, y de alguna u otra forma nos está hablando de Israel. Entonces dice, sabéis que el verano se acerca, y tú y yo estamos viendo ahora a Israel florecer como nunca antes. Piensa en esto, ¿qué nación de la tierra ha sido conquistada muchas veces? O sea, dispersada, destruida. O sea, a lo largo, por ejemplo, simplemente de 2000 años, no hay una sola nación de la tierra que haya sufrido tanto como Israel. Pero ¿qué pasa? Israel está resurgiendo, ¿sí? Y está volviendo a florecer. De hecho, en tecnología, en muchas cosas, son los número uno o están en los top 5 del mundo. O sea, es impresionante todo lo que surge de Israel. Es impresionante todo lo que hay, los inventos y tecnología y tantas cosas, porque la mano de Dios está sobre de ellos. Entonces, nuestro Señor Jesús dice, pongan atención a la higuera. Ustedes la van a ver, en este caso que tiene su rama tierna, que brotan hojas, o sea, que empieza a florecer, saben que el verano está cerca, dice, así también vosotros, fíjate bien, cuando veáis todas estas cosas, dice, conoced que está cerca a las puertas. Entonces, cuando veamos que Israel empieza a levantarse, dice, sepan que está cerca.
Ahora, otro de los hechos interesantes que han ocurrido simplemente recientemente es lo que ocurrió el año pasado, ¿sí? La embajada de los Estados Unidos fue movida a Jerusalén, ¿sí? Algo que otros presidentes, por ejemplo, de los Estados Unidos, habían prometido, pero ninguno se había atrevido a hacer. Bueno, el presidente Trump decidió que el 14 de mayo del 2018 la embajada fuera movida, la embajada de los Estados Unidos fuera movida oficialmente, reconociendo a Jerusalén como su capital, la capital de Israel, ¿sí? Y sabes, el día y el mes es simbólico porque el 14 de mayo de 1948 el Estado de Israel fue reconocido a nivel mundial como una nación. O sea, hace 70 años había sido reconocida como una nación y 70 años después entonces la embajada fue dedicada, ¿sí? Precisamente, 70 años después de la fundación de la nación. Ahora, esto es algo que solo Dios lo pudo haber planeado, ¿sí? Ya, como te vuelvo a repetir, ningún otro presidente se había atrevido a hacerlo. Lo habían prometido, pero ningún otro presidente lo había logrado hacer. Bueno, esto fue de parte de Dios, ¿sí? O sea, Dios lo permitió, Dios lo orquestó, y esto es algo que tú y yo tenemos que saber, que la Biblia aún nos dice, por ejemplo, Isaías 46:10, que Dios anuncia lo por venir. O sea, por eso es que tenemos que ir a lo que la Biblia dice. La Biblia nos enseña cuáles serán las señales del fin, las señales de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque Dios anuncia lo por venir desde el principio, ¿sí? Y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, Él lo dice, ¿sí? Ahora dice, mi consejo, o lo que Él dice, lo que Dios habla, dice, permanecerá y haré todo lo que quiero. Algunos quieren ver lo que dice Nostradamus, o a otros ahí, falsos profetas o gente que está involucrada en el ocultismo como si fueran ellos los que les pueden dar las señales del fin. No, vea la Biblia, ve lo que la palabra de Dios dice, ¿sí? Porque esto es fundamental. Dios dijo y fue establecido que Israel se volvería a formar como una nación, y eso ya lo estamos viendo. Otra de las cosas que la Biblia nos dice que será parte de las señales de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es que habrá engaño en el mundo, ¿sí? Número 2, engaño en el mundo. Y cuando hablamos de engaño estamos hablando de mentiras que alejan a la gente del verdadero camino. Bueno, hoy en día los cultos, digamos, todas estas sectas y cultos falsos están de alguna otra forma abundando, ¿sí? Hay mucho engaño en el mundo y esto es parte de las señales. Mateo 24:4 nos dice, respondiendo Jesús les dijo, dice, mirad que nadie os engañe. Les dice, pongan mucha atención, estén alertas, no se dejen engañar, ¿sí? Porque vendrán muchos en mi nombre, y esto ya ha pasado a lo largo de la historia, aún actualmente, gente que dice venir en nombre de Cristo, pero en realidad en lugar de llevar a la gente a Cristo, los están alejando de Él. Y esto es bien importante porque esta es una de las cosas que a ti y a mí nos pueden ayudar a identificar si una persona realmente viene de Dios. Si la persona está buscando más atención a ellos mismos, si la persona está buscando más que a Él le honren, que a Él le escuchen por encima de Dios, entonces ten cuidado porque ahí hay engaño. Dice el Señor Jesús, dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, el ungido, ¿sí? Y a muchos engañarán, o sea, los van a sacar del camino correcto, los van a alejar de la verdad, ¿sí? Y la gente lo va a creer, y eso ha pasado una y otra vez a lo largo de los años. Simplemente aquí no muy lejos, Waco, Texas, hace algunos años, un hombre se levantó diciendo que él era el Mesías, el Salvador, y muchos murieron. Y te podré hablar de muchos otros ejemplos. Entonces, cuidado. Ahora, quizá en este momento no hemos escuchado muchos que se hayan autoproclamado el Cristo, pero sí muchos que se han elevado al nivel de Dios, Dios con D minúscula, engañando a muchos. Y dicen ser los enviados por Él, y dicen ser Dios mismo. ¿Sí? ¿Y cuántas religiones hay en el mundo que dicen que son el camino y demás? Solo hay un camino, solo hay una verdad y solo hay una vida, y es Cristo. Y la Biblia nos dice que en los últimos días muchos serán engañados. ¿Sabes? El apóstol Pablo también habló de esto en 1 Timoteo capítulo 4, verso 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente, fíjate, el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros días, en los últimos días, ¿sí? Dice, algunos apostatarán de la fe, o sea, van a dejar la fe.
Recientemente escuchamos de gente de iglesias muy famosas a nivel mundial, iglesias de mucha influencia, algunos líderes de alabanza y diferentes personas que han dejado y han dicho, no, pues ya no estoy seguro si creo que Jesús es el único camino. Y así ha empezado a suceder en diferentes lugares. Cuidado, porque es parte de las señales del fin. Pon tus ojos en Cristo, no pongas tus ojos en el hombre. Lee la palabra de Dios para que no seas engañado. Aquí nos dice, en los postreros días, dice, serán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores. La palabra en el idioma original no solamente habla de espíritus que van a engañar, sino que van a seducir a la gente al pecado y a alejarse de Dios. Dice, dice en este caso a engañar y a doctrinas de demonios. Y esto es bien importante, cuiden, porque van a venir gente con doctrinas de demonios. Y yo te digo una cosa, yo sinceramente, y lo digo con mucho respeto, pero creo que algunas de las cosas que se llegan a predicar en algunos lugares, detrás de un púlpito, no son doctrinas que necesariamente están verdaderamente fundamentadas con lo que la palabra de Dios dice. Y por eso tú y yo tenemos que conocer lo que Dios dice. Tenemos que ser como aquellos de Berea, que dice la Biblia que escuchaban lo que se les era enseñado y entonces iban y corroboraban o verificaban si era verdad en las Escrituras. Es fundamental que tú y yo conozcamos las Escrituras, que las leamos, que mantengamos una relación con Dios para que no seamos engañados en los últimos días, porque muchos serán engañados. Nos lo está previniendo aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Dice, por la hipocresía de mentirosos, dice, teniendo cauterizada la conciencia. Gente que dice venir de parte de Dios, pero están buscando simplemente su gloria, su enriquecimiento, su fama, que levantarse a sí mismos. Dice, esta gente con la conciencia cauterizada van a engañar a muchos. Y dice que prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para, con acción de gracias, pudieran participar de ellos, dice los creyentes. Y esto es interesante porque si bien Pablo está hablando a la iglesia que pastoreaba Timoteo, donde se había de alguna otra forma en esa sociedad de alguna otra forma había aumentado el gnosticismo y ellos decían que, por ejemplo, todo lo que es físico es malo y todo lo que es espiritual es bueno. Entonces por eso les decían que no se casen, pero sabemos que esto ha pasado en el mundo, donde hay ciertas religiones del mundo que dicen es que no te debes de casar y todo eso. Bueno, es parte de los engaños de los últimos días, ¿sí? Y la Biblia nos previene, ten cuidado, cualquiera que te diga que tienes que leer otro libro aparte de la Biblia, para que puedas realmente ser iluminado, te está queriendo engañar. Por cierto, pueden ser libros cristianos. Hay gente que se la pasa leyendo libros cristianos uno tras otro. Y qué bueno que haya libros cristianos que nos ayuden a entender. Pero sabes que no puede ser sustituto a la palabra de Dios para tu vida. Tienes que leer tú mismo la palabra de Dios. Pedirle a Dios, enséñame, alumbra los ojos de mi entendimiento. Esto es muy importante para ti. Ahora, el apóstol Pablo nos dice en Gálatas 1:7, dice, no que haya otro, hablando del evangelio, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y sabemos que hay, por ejemplo, religiones que hoy en día hacen esto. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, el tal, dice, sea anatema. Y esto es clave. Hay religiones que hoy en día te dicen, no, es que se le apareció un ángel y le inspiró un libro y entonces tienes que leer la Biblia, pero este libro también. La Biblia nos previene que aun si venga alguien anunciándonos otro evangelio, otras buenas noticias, diferente a lo que nos enseña el evangelio, que es que Dios manifestó su gracia en su Hijo Jesucristo, que Él vino y tomó su lugar nuestro lugar en la cruz, murió por nuestros pecados, para perdonarnos, para alabarnos, murió, resucitó para darnos vida, que Él es el único camino, la verdad y la vida. Algo diferente a esto, entonces es un engaño, y así sea un ángel o sea quien sea que se aparezca, no lo creas. Dice, el tal sea maldito, porque es lo que dice aquí Pablo, sea anatema. Esto es clave. Dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, dice, sea anatema. Esto es palabra de Dios. Ahora, hoy en día, hay más que nunca, la gente está siendo engañada. Y sabes, el mismo apóstol Juan nos previno de esto. 1 Juan 2:18 dice lo siguiente, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene.
¿sí? El anticristo va a ser una figura que eventualmente se va a manifestar, ahorita voy a hablar de esto, pero también es un espíritu, todo lo que se opone a lo que Cristo dice, lo que se opone a Dios. Dice, y ahora han surgido muchos anticristos y por esto conocemos que es el último tiempo. Hoy en día, ¿cuántos están en contra de Cristo? ¿Cuántos utilizan el nombre de nuestro Señor Jesucristo aún en vano, como una maldición? O sea, ya hay un espíritu que se opone a todo lo bueno de Dios, a las cosas de Dios, a lo verdadero. Entonces, el espíritu del anticristo está alrededor del mundo. Hay que decirlo, y se está manifestando, es un hecho, pero en el contexto de la Biblia, y esto es lo que voy a volver a repetir, que creo que lo dije al principio, en el contexto de la Biblia, claro, bueno, aquí dice, fíjate bien, dice, por esto conocemos que es el último tiempo, y en el contexto de la Biblia, los últimos días iniciaron desde la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo hasta su segunda venida. O sea, desde el momento en que Cristo resucitó, hasta que Él venga, esos son los últimos días. Por eso es que tienes a Pablo, por eso es que tienes a Juan hablando de esto. Y son cosas que tú y yo tenemos que tener muy claro. Ahora, el anticristo será un líder mundial que se levantará empezando a perseguir a Israel, querrá ser adorado como Dios y sabemos que será derrotado cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Ahora, el espíritu del anticristo y que está presente en este mundo, opera en contra de la verdad de Dios, ¿sí? Y este espíritu se opone a todo lo que es de Dios, a todo lo que es bueno, ¿sí? Y por otro lado, en los últimos días, la palabra también nos dice que se levantarán falsos profetas, o sea, los que dicen que hablar de parte de Dios, pero en realidad no están hablando de Dios porque lo que hacen es alejar a la gente de Dios, o pueden estar hablando de parte de Dios, pero sus vidas son contrarias a la santidad, a lo correcto, y en realidad con su propio ejemplo, con el fruto de sus vidas, alejan a la gente de Dios. Ahora, el punto es este, en los últimos días entendemos que una de las señales de que la venida de nuestro Señor Jesucristo está próxima es que Israel sería formada como nación. Bueno, eso ya pasó. Habría engaño en la tierra, se levantarán muchos engañando a la tierra y tenemos que saber que lo estamos viviendo. Ahora, otro detalle, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 8, nos dice de algo que tarde o temprano va a ocurrir. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, aquel a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, está hablando aquí del anticristo, y destruirá con el resplandor de su venida. Verso 9, inicuo cuyo advenimiento, o cuya venida es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios. Entonces el que se levante enviado por Satanás, va a hacer señales, va a hacer prodigios y va a engañar a muchos, ¿sí? Y esto le ayudará a su credibilidad. Dice, y con todo engaño de iniquidad vendrá, con toda clase de mentira, para que los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, o sea, se van a perder porque van a negar a Cristo. Dice, y por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Esto va a suceder, ¿sí? O sea, este espíritu va a engañar a mucha gente. Y va a hacer señales y va a ser, bueno, la Biblia nos lo previene. Entonces, nada más pongamos atención. Dice, pero dice el verso 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, no creyeron que Cristo es el único camino, la verdad y la vida, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, cuidado, la Biblia nos previene. Colosenses 2:8 dice también, mirad que nadie os engañe, ¿sí? La palabra en el idioma original cuando dice que nadie te engañe, está hablando de que nadie te lleve preso, que nadie te aprisione con una mentira. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, dice, y huecas sutilezas, o sea, disparates elocuentes, cosas que van a tener sentido, pero y mucha gente va a YouTube para escuchar cantidad de, como dice aquí, huecas sutilezas, ¿sí? O sea, disparates elocuentes, lo presentan de una forma muy elocuente y tal vez eso les da credibilidad, pero son mentira, que nadie os engañe, dice la palabra, por medio de filosofías o huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, conforme a las cosas que este mundo hace y no según Cristo. O sea, el hombre trae doctrinas de hombre que no nacen de Dios, más bien nacen del ser humano y de sus propias concupiscencias, y nos dice, tengan cuidado, nos previene. Ya aquí quiero aún decirte una cosa, y esto tú y yo tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo, cuando hablamos, por ejemplo, de Dios, ¿sí? Por ejemplo, Dios para los
mormones, Dios es un hombre de otro planeta. Para los testigos de Jehová, por ejemplo, Jesús no es más que un ángel que fue creado, ¿sí? Para los musulmanes, Jesús es solo un profeta, pero hay que decirlo. Por ejemplo, cuando hablamos del Señor Jesucristo, Jesucristo es el Hijo de Dios, que se encarnó, que se hizo hombre, vino a este mundo, dio su vida por nosotros en esa cruz, venció la muerte, el pecado, la enfermedad, resucitó. Cuando hablamos de Él, la palabra nos dice en Hebreos que Él es el creador del universo, que Él es el que sustenta todo con el poder de su palabra. La Biblia nos enseña que Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor y aquel que nos ama con un amor eterno. Entonces, no creas las mentiras que te dicen, no, es que es solo un profeta, es un hombre de otro planeta. No, es el Hijo de Dios. Cuando hablamos de Jesucristo, y es el Salvador del mundo. En los últimos días vendrá quienes se engañarán, pero otra de las señales del fin es que habrá guerras y desastres naturales. Mateo 24:7 nos dice, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Dice, fíjate bien, dice, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y dice el verso 8, y todo esto será principio de dolores, ¿sí? O sea, cuando dice principio de dolores, está refiriéndose a la angustia intolerable que vendrá antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Si tuviera que hablarte de cuántas guerras hay en este momento, es posible que haya más, pero cuando yo hice este estudio, se hablaba de que había 10 guerras oficialmente en el mundo. Se hablaba de que había 8 conflictos militares reconocidos simplemente por los Estados Unidos y que hay conflictos violentos en 64 países y 576 milicias o grupos separatistas en el mundo. Y se habla de que hay 4 conflictos en el mundo, ¿sí? de más muertes por año, superando, por ejemplo, los 10,000, que son la guerra civil en Siria, la guerra que hay en el sur de Sudán, la guerra en Afganistán y la guerra contra el narcotráfico en México. Piensen esto. O sea, este es el tipo de las cosas que están pasando. Ahora, huracanes, sabemos los que han ocurrido en los últimos años. Tenemos a Katrina, Andrew, tenemos, o sea, hay tantos. O sea, tenemos terremotos, tenemos tsunamis, o sea, en los Estados Unidos tornados, y hoy en día tenemos esta peste del COVID-19. O sea, son señales de los últimos días. O sea, son cosas que tenemos que despertar y darnos cuenta. ¿Sí? Zacarías 14:1 dice, he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Verso 12 dice, Zacarías 14:12, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se deshará en su boca. ¿Sabes? Es posible que lo que está hablando aquí Zacarías 14:12, es posible que está describiéndonos aquí los efectos de una explosión nuclear, ¿sí? Y nos lo dice antes de que ocurra. O sea, van a venir guerras, van a venir cosas muy fuertes, ¿sí? Ahora, la cuarta cosa que nos puede identificar o nos puede decir, la Biblia nos muestra que es una señal de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, es que simplemente podremos trasladarnos rápidamente de un lugar a otro. ¿Sí? Daniel 12:4 dice, pero tú, Daniel, cierra las puertas y sella el libro hasta el fin. Dice, muchos correrán de aquí para allá. ¿Sí? O sea, esa es una de las señales. O sea, que muchos podrán correr de aquí para allá. Parte de lo que significa esto, por ejemplo, en los días de la Biblia, el transporte más rápido era el caballo, ¿sí? O sea, y viajar de un lado a otro en caballo era lo más rápido, pero ahora podemos viajar, o sea, hay aviones supersónicos. O sea, es impresionante cómo se puede viajar a diferentes partes del mundo en tan solo horas. Bueno, eso fue profetizado. Dios lo ha dicho, que será más rápida la transportación. La siguiente cosa que nos dice este versículo 4 de Daniel 12 es que dice, aumentará la ciencia. Y bueno, dice, y aumentará la ciencia, y sabemos lo que está pasando en el mundo. O sea, el conocimiento ha aumentado como nunca antes, la tecnología, el conocimiento, la ciencia, o sea, desde cirugías láser para el ojo. O sea, la verdad es que no tengo ni que ahondar en esto porque tú lo sabes, pero tenemos el internet. O sea, ahora estaba escuchando que le pueden insertar un chip a una persona en el cerebro para tratar con adicciones, al menos están en esto experimentando con ello. O sea, son tantas cosas que están pasando
pasando en el mundo. La ciencia ha aumentado. Otra de las señales de que la segunda venida del Señor Jesucristo está cerca es que habrán burladores, gente que se burlará del evangelio, se burlarán de la verdad. Y esto es impresionante porque lo vemos a nivel mundial, cómo está pasando. Gente se burla de la palabra, de los valores de la palabra, se burlan de lo que Dios llama como la verdadera definición del matrimonio entre un hombre y una mujer. O sea, y segunda de Pedro 3:3 nos dice, sabiendo primero esto, dice que en los postreros días, ya lo dijimos, días que empezaron desde el momento en que nuestro Señor Jesucristo resucitó, hasta que regresa, o desde el momento en que nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo. Bueno, dice, saber que en los postreros días, dice, vendrán burladores. Estamos hablando de gente que se va a burlar del mensaje de Cristo. Se van a burlar de que Cristo va a regresar. Dice, andando según sus propias concupiscencias. Estos burladores simplemente se van a dejar llevar por sus deseos desenfrenados. O sea, es gente sin moral, gente que camina en pecado y que no le conviene que sea verdad lo que la Biblia dice, porque entonces tendrían que cambiar y eso es algo que no quieren, ¿sí? Y diciendo estas personas, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Y muchos se burlan y dicen, ay, pero la Biblia dice que Jesús iba a regresar, y Romanos 13 nos dice que la hora se acerca, dice, la noche está avanzada y se acerca el día, y dice, y si Pablo vivió hace tanto tiempo, entonces, ¿será que no es verdad? Bueno, o sea, es verdad, y hoy en día vemos más señales de ese cumplimiento, ¿sí? Y preguntan ellos, ¿dónde está la promesa de su venida, de su advenimiento? Dice, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio. Ellos dicen, no, hombre, es que nada ha cambiado, ¿sí? Por los últimos 2000 años, dice, pero verso 5, estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo, dice, en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Y en otras palabras, esta gente decide ignorar voluntariamente lo que la palabra de Dios dice. O sea, deciden no creer que es verdad, ¿sí? Deciden hacer a un lado todo eso, se burlan de las cosas de Dios. Bueno, hoy esto está pasando como nunca antes. Otra de las señales de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, te des cuenta, no es la televisión y el internet, ¿sí? Y tú dices, ¿pero por qué? Bueno, el capítulo 11 de Apocalipsis describe que los dos testigos en los últimos días, personas que recibirán poder similar como Moisés y Elías, ellos harán grandes señales, milagros y prodigios. Y nos dice que el anticristo los va a matar y que sus cuerpos serán puestos en la calle por 3 días y medio para que todo el mundo los vea. Y el mundo no solo los ve, sino que se alegra de su muerte. Dice, pero el tercer día y medio se ponen de pie y ascienden al cielo en una nube. Ahora, Apocalipsis 11:7 nos dice, cuando haya acabado su testimonio, el de estas personas, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. O sea, entonces dice, esto va a pasar. Pero fíjate bien, sus cadáveres estarán en la plaza de la ciudad grande, de la grande ciudad, que en un sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Verso 9 es clave, dice, y los pueblos y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. A ver, explícame cómo los pueblos, las tribus, las lenguas, las naciones lo van a ver. Bueno, lo van a ver a través de la televisión, lo pueden ver a través del internet. Usted sabe, las transmisiones, o sea, Facebook Live, tantas cosas, o sea, así va a ser. Entonces, esto es parte de lo que vemos como la tecnología a través de la cual nos podemos, por ejemplo, a través de este video, nos pueden estar viendo, nos ven en Israel, nos ven en Alemania, nos ven en España, nos ven en Canadá, nos ven en Argentina, en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en México, en diferentes partes del mundo, Estados Unidos, o sea, nos ven en tantos diferentes lugares, o sea, es la tecnología. Y esto es lo que va a pasar y está profetizado, verso 10, y los moradores de la tierra, de todo el planeta, se regocijarán sobre ellos, o sea que mataron a estos testigos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, dice, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque les habían hablado la verdad, ¿sí? Les habían hablado del error de su camino. Verso 11, pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron
resbalaron sobre sus pies y cayó sobre toda la tierra gran temor, dice, sobre los que lo vieron, ¿sí? Los que lo estaban viendo, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. ¿Cómo lo van a ver? A través de la televisión, a través del internet. Y esto es clave porque en los días en los que Juan escribió esto, inspirado por el Espíritu Santo, era imposible que sucediera, que todo el mundo viera un evento como estos. Pero ¿sabes qué es lo que le sigue después de este evento? El verso 13, Apocalipsis 12 nos dice, en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo, y el segundo ay pasó. Dice, he aquí el tercer ay viene pronto. Entonces, el internet, la televisión es otra de las señales de los últimos días, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Número 8, otra de las señales es que habrá fuerte guerra espiritual y habrá conflictos. Apocalipsis 12:12 nos dice, por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y entonces una cosa, en los últimos días, muchos a nivel mundial vivirán ataques fuertísimos, espirituales como nunca antes. Yo te voy a decir una cosa, esto está pasando. Te voy a decir como pastor, estoy en contacto con personas en muchas partes del mundo y lo he visto y lo hemos visto. O sea, hay fuerzas espirituales muy grandes que se oponen a la obra de Dios, pero nosotros tenemos más fuerza en el nombre de Jesucristo y en la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es precisamente lo que nos dice Apocalipsis 12:11. Dice, y ellos le han vencido al enemigo, al que se opone, al diablo. Dice, por medio de la sangre del Cordero, de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y de la palabra del testimonio de ellos, de hablar lo que Dios dice. Dice, y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte, porque estaban completamente entregados o rendidos a Dios. Entonces, sí, en los últimos días, la palabra nos dice que habrá fuerte guerra espiritual y habrá conflictos, pero nosotros podemos vencer en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Dios es nuestro ayudador, nos dice la palabra. Dios nos ayuda y Él está con nosotros. Y esto es parte de una de las señales en los últimos días, que habrá más conflictos espirituales. Pero Mateo 24:13 nos dice, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces hay que perseverar, saber que la sangre de Cristo, como nos dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Podemos vencer por medio de la sangre del Cordero. Cuida lo que hablas, habla el testimonio de Dios, habla las palabras de Dios y rinde tu vida completamente a Dios. Otra de las señales de los últimos días las encontramos precisamente en Mateo 24:36, donde se nos dice que será como en los días de Noé y en los días de Lot, y los estamos viviendo. Verso 36 dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Fíjate bien, verso 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, serán días muy similares. Dice, porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Dice, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, la gente estará haciendo lo que le viene en gana y de repente ocurrirá. ¿Sí? La Biblia nos enseña que así será y así va a ser. ¿Sí? Por tanto, vosotros, verso 44, por tanto, vosotros también estad preparados, dice, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. O sea, cuando la gente diga, no, hombre, es imposible que venga, ahí es muy posible que venga. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por otro lado, se nos dice que también será como en los días de Lot. Lucas 17:28 se nos dice, así como sucedió en los días de Lot. Dice, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. ¿Sí? Dice, más el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Dice, y así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Sí? Ahora esto es muy interesante porque la gente estaba como sin nada. O sea, nos dice aquí, bebían, compraban, o sea, plantaban, edificaban, como si todo el mundo se hubiera mantener igual para siempre. Pero ¿qué pasa? Sale Lot de Sodoma precisamente y dice que desciende fuego y azufre, y así va a ser, y los destruyó a todos. Dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Ahora, aquí hay algo que es importante decir.
Ezequiel 16:49 nos habla de los pecados de Sodoma. Algunos piensan que simplemente era la inmoralidad sexual la que abundaba en Sodoma, pero Ezequiel 16:49 nos dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, dice tu hermana. Fíjate bien lo que nos dice. Soberbia. Bueno, dime tú si vemos soberbia en el mundo hoy. Saciedad de pan. Hay muchas naciones donde, a pesar de lo que está pasando ahora, hay comida, hay saciedad de pan. Abundancia de ociosidad, no saben ni qué hacer. Entonces están solo en Netflix, están solo en sus Xbox, su PS4 o los que sean. O sea, no hay nada que hacer, están aburridos y están inventándose a ver qué inventan. Dice, abundancia de ociosidad tuvieron ellas y sus hijas. Dice, no fortaleció la mano del afligido, no les importó al necesitado, ni la del menesteroso, se llenaron de soberbia y dice, entonces, dice, hicieron abominación delante de mí. Dice, cuando yo lo vi, las quité. Entonces, Ezequiel 16, 49 y 50 nos habla del pecado de Sodoma. Y te das cuenta que eso lo vemos que está sucediendo hoy en día. Y la Biblia nos dice que será como en los días en que Sodoma fue destruida. Será como en los días precisamente de Noé, antes de que Cristo venga. Lo vemos, está pasando, ojo con esto. Otra de las cosas que se nos dice que será una de las señales antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y del fin, es que el evangelio sería predicado en todo el mundo. Mateo 24:14 dice, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, a todas las etnias, a todas las razas, a todas las comunidades, a todas las tribus. Bueno, y entonces vendrá el fin. Ahora, aquí muchos interpretan esto como todo ser humano tiene que escuchar el evangelio, y es muy posible que eso sea. Pero si tú eres estricto en lo que está diciendo aquí, dice, entonces el reino se predicará en todo el mundo. En todo el mundo. Pregunto, ¿en todo el mundo está siendo predicado el evangelio ahora mismo? La respuesta es sí. ¿Cómo? A través de satélite. Tienes canales de televisión como Enlace, como TVN, como Daystar, como God TV. O sea que en todo el mundo su señal está llegando. Y hay que tener un decodificador, hay que tener una antena para recibirlo. Pero de que el evangelio está siendo predicado prácticamente en todo el mundo, está siendo predicado en todo el mundo. Y esta es una de las señales principales de que estamos en los últimos días y cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? El evangelio del reino se predicará en todo el mundo. Ahora, yo te voy a decir una cosa, Dios no quiere que nadie se pierda. Yo te platico de estas cosas como simples recordatorios de que verdaderamente estamos, yo creo, viviendo en los últimos días y tenemos que despertar a lo que Dios espera de ti y de mí que hagamos, despertar a la realidad de que Dios te escogió a ti y a mí para este tiempo, para que le hablemos a otros de que Cristo viene, de que Cristo está cerca. Segunda de Pedro 3:9 nos dice, el Señor no retarda su promesa como algunos piensan. Algunos burladores, dice, algunos tienen por tardanza, dice, sino que es paciente. Dios es paciente. ¿Por qué no ha regresado ya a Cristo? Porque nos dice aquí, parte de lo que Él quiere es que Él no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que más personas vengan al conocimiento de Él. De hecho, Ezequiel 33:11 es un versículo que repito constantemente, donde Dios dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que el impío, sino se vuelve el impío de sus malos caminos y que viva. Y Dios utiliza a Ezequiel para decir, volveos de vuestros malos caminos. Dice, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Pero este es el corazón de Dios. Dios no quiere que nadie se pierda. O sea, en el momento en que nuestro Señor Jesús diga, ya se acabó, ya no hay más. Pero vivimos en una dispensación de tiempo donde todavía hay oportunidad de llevar a otros a Cristo. Te platico todas estas cosas que nos muestra la Biblia como señales, indicadores de que estamos cerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesús, cerca del fin. ¿Por qué? Porque es necesario que despertemos a la realidad de que tenemos que hacer lo que Dios espera de nosotros. Dice verso 10, aunque parece que se ha tardado y sabemos que es porque Dios es paciente, el verso 10 nos dice, pero el día del Señor vendrá. Estoy aquí en 2 de Pedro 3, dice 2 de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá. O sea, el fin del mundo, ese día de juicio y salvación. O sea, Dios es paciente, pero este día es inevitable que venga. El día del Señor vendrá, dice, como ladrón en la noche. La gran mayoría de las personas no lo van a estar esperando, ¿sí? Dice, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, se escuchará un ruido
fuertísimo. Y los elementos ardiendo, dice, serán desechos. Tal vez nos está hablando aquí de una explosión nuclear. No sabemos, dice, y la tierra y las obras que hay en ella, los negocios, los trabajos, las ocupaciones, todo lo que hay en la tierra, dice, serán quemadas. O sea, algunos dicen, no, pero es que con la ciencia van a hacer esto o aquello. Todo esto va a pasar, es inevitable. No hay ser humano que pueda evitar que esto suceda. Verso 11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas. O sea, es que hay gente que está más preocupada por su trabajo, más preocupada por hacer dinero, más preocupada por hacer crecer su negocio, su empresa, su emporio. Pero ¿sabes qué? Dice aquí que todas las cosas han de ser desechas. Ahora no te estoy diciendo que dejes de trabajar o que dejes de esforzarte o dejes de ser el mejor en lo que haces. No te estoy diciendo eso, pero Dios tiene que ser la prioridad número uno de tu vida y tienes que vivir con una conciencia, como dice la canción de un amigo, con una conciencia de lo eterno, sabiendo que el fin viene, sabiendo que todo esto se va a acabar, sabiendo que tenemos que despertar del sueño. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? En esta tierra debemos de caminar en santidad, buscando honrar a Dios por sobre todo. Dice, andar en santa y piadosa, reverencia a Dios, respeto a Dios en todo aspecto de nuestra vida. Debemos de hacer lo que dijo nuestro Señor Jesús en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios, el gobierno de Dios sobre nuestras vidas, y todo lo demás nos será añadido. Sabes, el mundo no teme a Dios. El mundo en su mayoría niegan la existencia de Dios y va y hace lo que le viene en gana. Pero el mundo va a ser despertado, ahora sí, como dicen en inglés, va a tener un rude awakening, va a ser despertado drásticamente a la realidad de que todo esto tarde o temprano se va a acabar. Ahora el verso 12 dice, esperando y apresurándonos. Nosotros vamos a vivir santa y piadosamente esperando la venida de nuestro Señor, pero también apresurándonos a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, apresurándonos para la venida del día de Dios. O sea, que Dios nos encuentre haciendo lo que nos ha llamado a hacer. Algunos dicen, no, que Dios nos agarre confesados. Es que no solo es que te agarre confesado, que te agarre haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer, que te agarre cumpliendo su voluntad. O sea, siendo obediente a su palabra, hablándole a otros de Cristo, porque eso es parte de lo que Dios espera de ti y de mí. Dice que el día de Dios, dice, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos serán quemados y se fundirán. Qué triste si solo nos enfocamos en las cosas de este mundo, o hacemos tesoros terrenales únicamente. ¿Por qué? Porque todo eso va a desaparecer. Verso 13, pero nosotros esperamos según sus promesas, ¿sí? Cielos nuevos. Y eso es parte de lo que tú y yo estamos esperando. O sea, estamos esperando cielos nuevos y una tierra nueva en las que moran la justicia. Y nos dice verso 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas. O sea, estamos esperando lo que viene por delante. ¿Te acuerdas cuando la palabra nos dice que nuestro Señor Jesús, por el gozo puesto delante de él, soportó lo oprobio, todo lo que vivió por ti, por mí, vio más allá, vio a su Padre, vio nuestra salvación, y es parte de lo que tú y yo tenemos que hacer en esta tierra, ver más allá, ver que un día vamos a vivir eternamente con Él, por lo que Cristo hizo por nosotros, por esa preciosa sangre que nos ha lavado, por esa nueva vida, vivir esta vida santa, piadosamente, apresurándonos para la venida de nuestro Señor Jesús, haciendo lo que Él nos ha llamado a hacer, o sea, esperando ese tiempo de su venida. Así es como debemos de vivir con la esperanza de que un día vamos a vivir en esa tierra nueva y esos cielos nuevos y vamos a vivir con Dios eternamente. Nos dice la palabra, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados. Fíjate bien, procura con diligencia ser hallados sin mancha e irreprensibles, en paz, o sea, sin pecado, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Si Dios no ha enviado a su Hijo hasta ahora, aunque las señales son claras de que estamos muy cerca, si Dios no lo ha hecho, es porque dice aquí, la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Para qué? Para que muchos sean librados, rescatados, muchos sean salvos. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dado, os ha escrito. Esto es lo que nos dice el apóstol Pedro. Ahora, Mateo 10:28 nos dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Dice, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Nos dice, ten cuidado. Muchos le tienen más miedo al hombre, a un virus. Más bien, lo que tenemos que es reverenciar, temer al único Dios verdadero que puede mandar nuestras vidas a una separación eterna, a un lugar de sufrimiento
terrible, ¿sí? Y es el Dios vivo, que nos ama tanto que dio a su Hijo Jesucristo por nosotros. Apocalipsis 21:6 dice, y me dijo, hecho está. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Dice, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente del agua de vida. Él nos quiere dar de esa agua de vida. Pero fíjate bien lo que nos dice el verso 7. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y en esta tierra, tú y yo debemos de vivir enfocados. Van a venir cosas difíciles, van a venir situaciones que nos van a tratar de alejar, van a levantarse falsos profetas, van a enfermedades, guerras, pero ¿qué pasa? Tú y yo tenemos que poner nuestros ojos en Cristo, conocer a Dios, conocer su palabra, leerla y vencer. La Biblia nos dice que el justo, el que ha sido lavado por la preciosa sangre de Cristo, por fe vivirá. Vivamos por fe y hay que vencer. Oportunidades para pecar hay muchas, oportunidades para alejarse de Dios hay muchas, pero hay que enfocarnos en eso que nos espera, en esa patria celestial. Hay que recordar que no somos ciudadanos solamente de este mundo, más bien somos ciudadanos del reino de los cielos. Somos extranjeros y peregrinos. En este mundo estamos de pasada y parte de nuestra función o parte de lo que Dios espera de nosotros es que vivamos para exaltar su nombre, pero también para predicarle a otros de Él, que vivamos para que otros le puedan conocer. Y hay que vencer. Yo quiero decirte en este día, no te des por vencido. Si hay áreas de tu vida que tienes que poner en orden, ponlas en orden. Si necesitamos arrepintámonos. Si es buscar a Dios como nunca antes lo hemos hecho, este es el tiempo, esta es la hora, ¿sí? No solo habla aquí cuando dice al que venciere heredará todas las cosas. No solo habla de vencer estos pecados, sino más bien habla de dejarse vencer por Cristo, ¿sí? O sea, ¿a qué nos referimos con esto? Dejarse vencer por Cristo para que Cristo haga su voluntad en nosotros, o sea, verdaderamente rendirnos a Él. Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, es rendirse a su voluntad. Tome su cruz y sígame. Y Señor, ayúdanos a ser vencidos por ti, Señor. Ayúdanos a vivir para hacer tu voluntad. Señor, yo te pido por cada una de las personas que están escuchando este mensaje, Dios Santo, que tu Espíritu Santo haga que estas palabras, que es tu palabra, hagan eco en sus corazones, Señor, y que estemos listos. Despierta al que tiene que ser despertado, Señor. Afirma al que tiene que ser afirmado, Señor. Toca al que tiene que ser tocado por ti en este día. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Llénales de ti, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Sigue diciendo Apocalipsis 21, voy a volver a leer el verso 7, dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo, dice Dios hablando. Verso 8, pero los cobardes e incrédulos, los que no creen, los abominables, los que depravados, ¿sí? Estamos hablando de depravación sexual, homicidas, fornicarios, como abunda esto hoy en el mundo, los hechiceros, idólatras, todos los que ponen a cualquier otra cosa por encima de Dios. No nada más es un ídolo, sino puede ser su trabajo, el dinero. Dice, y todos los mentirosos, mentiras, no hay una mentirita, no, mentirosos es mentira. Dice, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Tú y yo no queremos ir a ese lugar. No queremos ir a ese lugar. Yo te voy a decir una cosa, este es un tiempo de buscar a Dios como nunca antes. Te he hablado de unas cuantas señales que encontramos en la Biblia de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y del fin. Yo te pido que vuelvas a escuchar este mensaje, que anotes los versículos, que los estudies y que tomes esto con la seriedad de vida y que estemos listos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando sea que nos encuentre haciendo lo que Él nos ha llamado a hacer. Y Padre, gracias por tu bendición para cada uno de mis hermanos y amigos que están escuchando. Gracias porque estás con ellos. Y gracias, Padre, porque nos ayudas a permanecer y vencer en el nombre de Jesús. Amén. Mi nombre es Alfonso Flores. Gracias por habernos acompañado. Y a mí me gusta despedirme con un muy buen ajúa.